Goya y Bochechemo for Balifar. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta su comunidad Leva Isolá, que la bendición de un bocaleno ocha, de un bocaleno richa, de un caraonú, dolor de mar y dolor, un dolor sea con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, sígueme, también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que le den me gusta a los vídeos para que así YouTube lo pueda posicionar y sus hermanos y hermanas de fe que han él en encontrar más conocimiento de la religión les sea más fácil de poder encontrar los vídeos. También pueden seguir a mi opinión Valdeleón y Changó en su canal, que sube contenido bastante interesante. A los que han pertenecido a esta comunidad, un principio les doy las gracias, a los nuevos bienvenidos. Bien, os vengo a hablar de un factor que se radica en el Odun Difa Ogunda Masá. Si bien Ogunda Masá se conoce porque nació que en la unión está la fuerza, que es el Odun donde se unió Chosi con Ogun. Esa historia vamos a dejarla para otro día. Esa es la historia que todos conocemos, después yo la voy a hacer más elaborada, pero vamos a dejar esa historia para otro día. Hay un refrán corto en Ogunda Masá que en sí no es solamente un camino, sino un episodio que sucedió en Ogunda Masá. En Ogunda Masá había un Olofi, cuando empezaron a bajar las divinidades a la tierra, él había abierto un camino tanto para los seres humanos como para las divinidades, para que hallaran el camino del bien y hallaran el camino de la cordialidad hacia el desempeño de los espíritus y de las almas en la tierra. Y había cerrado un camino. Y cuando empezaron a bajar todas las divinidades, así como las almas que iban a reencarnar y así como todo lo que estaba dispuesto ya a vivir en la tierra, Ogún cogió por el camino que no era, por el camino que había cerrado Olofi. Y el Eguá fue y le contó a Olofi lo que había sucedido, que Ogún había tomado el camino que él había vetado, que él había cerrado. Y Olofi dice, déjalo, si no quieres coger por el camino donde existe el sentido de la vida, que coja por el camino donde existe el sentido de la muerte. Y esto es una cosa curiosa, porque recordemos que también en Ifá nos dice Orúmila que Dios en la tierra, en el cielo con su poder y yo aquí en la tierra con mi saber. Nosotros en la religión de nosotros, yo creo que existe de todas las religiones, el libre albedrío donde más se manifiesta, pienso yo, que es en la religión de nosotros, no solamente porque sea practicante y sacerdote de la misma, sino porque el estudio y las convicciones de la misma lo demuestran así. ¿Qué quiero decir con esto? Dios en sí, en nuestra religión, no es el creador de todas las cosas buenas y de todas las cosas malas, sino que en nuestra religión Dios solamente es creador de las cosas buenas. Las cosas malas se crearon, porque donde si no hay bueno, no hay malo. Para que existe el bien, existe el mal, pero eso no lo creó nuestro Dios. Sin embargo, nuestro Dios hace un veto en el principio de la creación, o hace un llamamiento a que no se tome por un cierto camino, o no se tome por un cierto sendero, o no se haga una serie de acciones que pueden causarle el sufrimiento, que pueden causarle la muerte, que pueden causarle algún tipo de afectación a la persona, al espíritu, al alma. Y él pone advertencias sobre esto. Aquí podemos también ver la materialización de los consejos de Ifá, la materialización del trabajo de la religión, la materialización de los esbozos, la materialización de la guía de Orúmila, que nos lleve por el sendero de la vida. Pero sin embargo, existen almas que deciden tomar por el sendero de la muerte. Existen almas que deciden tomar por el sendero de la violencia, por el sendero del robo, por el sendero de los desenfrenos en cuanto a las afectaciones al ser humano. Existen almas que deciden tomar por el sendero del mal. Y nuestro Dios observa, los Dumare, Olofi observa. Y es importante adentrarnos en esta historia, en la parte que se nos explica de que el libre albedrío en nuestra religión es una cosa de que es puesta a total disposición de nosotros los seres humanos, de nosotros como seres reencarnados en la tierra, que venimos a buscar cada uno de las enseñanzas que nosotros escogimos en el cielo para ser desempeñados en la ascensión de nosotros como espíritu, pero que tenemos la opción de seguirlo o tenemos la opción de no seguirlo, haciendo nosotros de coger por el camino que no es. Aquí Orúmila hace un factor desencadenante. Porque Orúmila es aquel que es el Eripín, es aquel que conoce el destino de todos los seres humanos, es aquel que conoce el camino, es aquel que conoce el sendero que nosotros hemos de transitar, es aquel que conoce los pasos que nosotros debemos dar en cada aspecto de nuestra vida, las obras que nosotros debemos hacer para complementar con las espiritualidades que nos acompañan, que nos asisten y que se nos es necesario su bendición para desarrollando en cualquier aspecto
en este mundo para acercarnos más a lo que vinimos a Él, y es quien nos lleva en ese sendero de la vida, y es la voluntad que debemos tener cada uno de nosotros mediante la guía de la religión, mediante la capacidad de escuchar consejos, de alejarnos del camino que lleva a la muerte. Porque después nosotros no podemos decir que Dios es malo, o nosotros después no podemos decir que Dios sabe por qué hace las cosas cuando una persona tristemente fallece, o cuando una persona le pasa algo grave. Estoy hablando, por supuesto, de las situaciones en que las personas ellos mismos se conllevan a una muerte trágica, o a las personas ellos mismos se conllevan a un estilo de vida en el cual se la pasan sufriendo por decisiones que ellos mismos han tomado sin tener la capacidad de poder levantarse, acercándose hacia la capacidad de oír consejo y tener la voluntad de cambiar. Si no tenemos la voluntad de cambiar, no podemos esperar que se haga un milagro de una manera inexistente si nosotros no damos ese primer paso. También están las muertes trágicas, que las personas no son culpables. También están las muertes por enfermedades, que ya eso sí no está en manos de las decisiones de nosotros en esta vida, sino que está en manos de las negatividades, de los ayogun, que son las negatividades, los espíritus malévolos en nuestra religión, y de muchas otras cosas que lamentablemente andan por el mundo suelto, y que hay que estar siempre pendiente encima de Orúmila, encima del Esposo y encima de cualquier tipo de cosa, para que no nos acerquemos hacia ese triste final. Pero estoy hablando de específicamente aquellas personas que buscan en la religión una manera milagrosa de que se les solucione todos los problemas, de que se les solucionen todas las cosas, y no tienen en sí la capacidad de saber escuchar como habla Okanazorde. El que no escucha consejos no llega a viejo. Okanazorde es un orden que nos viene hablando en la capacidad que debe tener cada ser humano en escuchar al máximo nivel los consejos de Orúmila, porque tan importantes, y así le digo yo a mis ahijados, a las personas que yo consulto, son las obras como los consejos que da Orúmila, porque las obras son para salvarse o los consejos que Orúmila da para superar y para alejarse o acercarse a lo que Orúmila nos viene diciendo. Entonces, hermanos míos, nosotros lo que debemos entender sobre esta pequeña historia de que cuando se le viene a dar las quejas a Olofi de que Obun había tomado por el camino del sendero hacia la muerte, y que Olofi dice de que lo dejaran, de que si no había querido tomar el sendero de la vida, pues que tomar el sendero de la muerte. Nosotros podemos entender que en esta vida nosotros tenemos la capacidad como seres humanos, que nosotros tenemos la capacidad como entes individuales de superarnos a nosotros mismos en cada aspecto de nuestra vida, superando a nosotros mismos como religiosos en la búsqueda del conocimiento de la misma, pero sobre todo en la fe y en la voluntad de nosotros acercarnos hacia la palabra de Orúmila, hacia la palabra de los orichas, y hacia la voluntad que tengamos nosotros mismos de querer superarnos como seres humanos, enaltecer nuestra fe, y así poder ascender como espíritu y poder llevar una vida digna de acorde a lo que vinimos al mundo, de acorde a lo que venimos a hacer, y de acorde a nuestro destino individual en cada uno de los casos. Aprendiendo a escuchar, aprendiendo a recepcionar, aprendiendo a ser paciente, aprendiendo a tener fe, aprendiendo a valorar, aprendiendo a apreciar, y aprendiendo a disfrutar, y aprendiendo a saber feliz en la adversidad y feliz en la grandeza, porque en la adversidad, aunque se sufra, hay que también sacarle un pequeño de felicidad. Siempre hay algo bueno, aunque se esté viviendo cosas malas, siempre va a haber algo que se nos deje, para que nosotros nos tengamos ese pedacito que nosotros podemos aferrarnos a ello, para salir de ese mal momento que estamos viviendo, en la esperanza de un futuro mejor, pero sobre todo la voluntad de nosotros querer dar el paso. Y Boriboya, y Bocheche, y Foribalifa.